Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que me interesa mucho esta charla porque, para empezar, es parte de la tradición que tiene San Luis Potosí y que lo desconocemos. Creamos que pues había cuestiones como el mezcal, que lo era todo para San Luis Potosí, y sin embargo, pues no solo el mezcal es una tradición pues ya de nuestro estado, que si bien hay muchos que hablan de que el mezcal comenzó en Oaxaca, pues no, también hay, en San Luis Potosí tiene una tradición mezcalera muy importante. Pero hoy, pues también, ahora me entero yo que el tema vinícola también es un tema que tiene que ver con San Luis Potosí, y más una región pues que ha resultado muy importante para San Luis Potosí, principalmente por las cuestiones que yo supongo que tiene que ver con los acuíferos, pero ahorita quién mejor que el doctor Sergio Alejandro Cañedo Gamboa, que es investigador del Colegio de San Luis, quien nos va a hablar precisamente de este tema vinícola en San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, Adrián, muchas gracias por la invitación a tu programa, y todo bien, todo bien. Doctor, pues a ver, platíquenos. San Luis Potosí tiene tradición vinicultora, tiene tradición de hacer vino. Sí, sí, o sea, realmente es importante recalcar que tenemos una tradición para producir vino, o tradición que podríamos llamar de la vitivinicultura, ¿sí? Es decir, de sembrar uvas y producir vino. ¿Sí? Que data, por lo menos ahorita los datos que tenemos, ¿verdad? De principios del siglo XVIII, que es la evidencia que tenemos. Puede surgir evidencia anterior, pero tenemos una evidencia de principios del siglo XVIII y que surge en lo que conocemos hoy como Villa de Reyes, pero que es su nombre original, ¿verdad? El Valle de San Francisco. A ver, para sembrar la vid se necesita una característica muy especial de temperatura, altura, que es lo que le da, digamos, temperatura, altura, radiación solar, el tipo de suelo, sí, la salinidad, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes características y que San Luis cumple con ellas. En esa región se cumple con esas características, ¿no? No en todas partes. No en todas partes, claro, pero esta zona que tiene que ver con principalmente Villa de Reyes, hacia la región un poquito sur, que es hacia el estado de Guanajuato. Hacia el estado de Guanajuato, así es. Porque propiamente el Valle de San Francisco, en el siglo XVIII, ¿verdad? Uno inicia, o se tienen los datos que se inician cuando la hacienda de Bledos era propiedad de Francisco Villanueva Velasco, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces sabemos que ahí en una transacción de compra-venta se sabe que ahí hay vid que están produciendo vino, ¿no? ¿Estamos hablando de una etapa de inicios de la independencia? Estamos hablando más o menos de unos 100 años antes de la independencia. De la independencia. Sí, así es. Entonces, allí lo interesante es que tenemos, digamos, como la cuna de la vitivinicultura en San Luis, en ese espacio, pues que es un espacio que se compartía, digamos, entre esta región, entre estas haciendas, con las haciendas, o la primera hacienda cercana que tenemos hacia el actual estado de Guanajuato, que es Jaral de Berrio, ¿no? Entonces, es, digamos, un valle, una zona ecológica, pero también es una zona cultural, ¿no? De intercambio comercial, de intercambio cultural en esta región. Todo perteneciente todavía al virreinato de San Luis Potosí. Esa parte podríamos considerar que sería una parte de la provincia de San Luis Potosí. La provincia de San Luis Potosí. Un pedazo de la provincia de San Luis Potosí. Que era, digamos, muy amplia, llegaba hasta Estados Unidos. Esa era la intendencia. La intendencia corría hacia norte, hacia Texas, y en la provincia de San Luis Potosí tiene los límites más o menos similares a las que tenemos actualmente como estado, ¿no? Se han ido modificando, ¿sí? Entonces podemos pensar que algunas partes de la antigua hacienda, por ejemplo, de Jaral, podían posteriormente, ya cuando San Luis y Guanajuato se vuelven estados, haber quedado unas partes en el estado de San Luis y la otra mayor parte en el estado de Guanajuato, ¿no? También, por ejemplo, el Marqués de Jaral compra una hacienda, la hacienda de la Ventilla, que esa está en territorio potosino, pero también hay unas partes de esa hacienda que estaban en lo que es el territorio de Guanajuato. Entonces, estamos compartida, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de una etapa de 1700-1800, cuando inicia esta etapa vitivinícola. ¿Qué se producía? ¿Qué tipo de vino o de qué tipo de uvas estamos hablando? Mira, aquí no hay precisiones sobre la uva que se tiene en esos lugares. Lo que sí tenemos claro es que es un vino que se utilizaba fundamentalmente para consumo en las casas,
para venta en los centros mineros, pero sobre todo también para el ritual católico religioso de la misa, ¿no? El sacramento. Claro. En los sacramentos se utilizaba, y sobre todo para el uso del cáliz, como le llamaban. Claro, ¿no? Supongo que era algo dulce también, el tipo de vino que se producía. Sí, era una producción de un vino dulce y probablemente unas partes de unos vinos tintos parecidos, similares a los que conocemos, los caldos de ese tipo, ¿no? ¿Cómo se pierde esta actividad vitivinícola en San Luis Potosí? Sí, esta tradición, digamos que inicia, o por lo menos o se sabe que existe ya a principios del siglo XVIII, va a prevalecer durante el siglo XVIII, permanecerá durante el siglo XIX, o sea, hay evidencias, tenemos datos muy puntuales de que sigue existiendo en Valle de San Francisco durante el siglo XIX, y ya entrando al final del siglo XIX, la propiedad de la hacienda de Bledos, que no es la única productora, porque también está la de Cañada de Calderón y también está la hacienda de Carranco produciendo vinos, que de realidad Carranco se desprende de una parte de la de Bledos. En esta hacienda la producción se mantiene, producen vino de uva, pero también producen otro tipo de bebida, producto, por ejemplo, de las frutas. ¿Sí? Entonces, tenemos fermentación, porque había muchas huertas de frutas. Entonces, aquellas frutas que no se consumían frescas se pasaban a un proceso de fermentación. Entonces, por ejemplo, había una sidra supuestamente muy famosa de la hacienda de Calderón, que durante un tiempo fue propiedad de Félix María Calleja, ¿no? Entonces hay una leyenda sobre la sidra de Félix María Calleja, etc. Entonces estamos hablando poquito antes de la independencia. Pero cuando avanza el siglo, que se mantiene esta producción de vino, hacia finales del siglo XIX compra la hacienda de Bledos, Encarnación y Piña. Encarnación y Piña está muy interesado en la producción de vino y sabe lo que está comprando, porque compra una hacienda que está produciendo en ese momento vino. Entonces es muy interesante lo que hace él, porque precisamente sabiendo que hay la oportunidad de incrementar la producción, entonces hace incluso toda una infraestructura hidráulica para poder regar el viñedo. Que es una zona rica también en agua, ¿no? Donde hay agua, donde él tiene, pero incluso él tiene que construir una presa ya en una parte más alta, de más difícil acceso, porque incluso también por la cantidad importante digamos, de agricultura industrial que ya existía en ese momento, entonces se necesitaba más agua. Entonces él requiere de cualquier forma de mayor infraestructura. Sí, y en aquellos entonces no era tan fácil perforar, era más agua corriente la que utilizaban. Agua, ¿no? Que bajaba de la sierra, ¿no? Entonces él emprende varios proyectos hidráulicos y el propósito era fundamentalmente el tener agua para poder regar las huertas y sobre todo su viñedo, ¿no? Él estaba muy consciente de que con lo que él estaba construyendo de obra hidráulica, la producción de uvas iba a poder incrementar de manera considerable, ¿no? ¿Hay algún desvío de la cantidad que se producía en aquel entonces? Más o menos, por ejemplo, para principios del siglo XIX estábamos hablando de 20,000 plantas, 3 hectáreas, 3, 4 hectáreas, que pueden incrementarse durante ¿temporales? Son de temporal y de riego. Se mantienen más o menos, quizá crecieran a las 10, 15, no hay precisión en los números. Ya con Ipiña, ya la producción ya contabilizado en barriles, es que tenían o buscaban una producción, incrementarla de 100 barriles a 300, 400 barriles. Es decir, de hecho llega él a tener diferentes etiquetas, porque la producción de vino era muy importante al grado de que estaba enviándose también el vino a los Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Guadalajara, de diferentes ciudades, los vinos que se producían. Para la época es una cantidad importante, ¿no? Sí. Sí, era una cantidad importante, una cantidad relevante, y era un vino reconocido de calidad. Además tenían algunos otros tipos de variantes, ¿no? Digamos, de la bebida. Entonces, con él tiene una época, digamos, de un boom en la producción de vino. No he podido reconstruir los datos puntuales. ¿Que también tenía que ver con el poderío económico? Sí, está vinculado al afán y el interés de él por la producción y en la capacidad económica para poderlo producir.
producir también. Que él era, digamos, todo un empresario, ¿no? Él era un empresario, sí, era un hacendado, una familia de hacendados y empresarios, y no eran los únicos negocios que tenían, o sea, había otro tipo de... Pero de tenía negocios, también varias casonas aquí en la capital que reconocemos todavía. Así es, entonces eran realmente emprendedores en ese momento, ¿verdad? Encuentran las oportunidades y además era el gusto por el vino. Él deja varios documentos muy interesantes con apuntes sobre la producción de vino. Y esta producción de Ipiña muere, pero continúan en la misma hacienda durante unos intentos más para seguir produciendo el vino hasta la década de 1930, en que ya propiamente desaparecerá, ¿no? Ahí son diversos motivos, uno de los motivos principales... ¿En qué año me repite? 1930, 1930, finales, ya fue mediados de la década de 1930, cuando desaparece en esta zona, por lo menos de estas haciendas, la producción de este vino. Aquí lo que sucede es que pudo haber sido afectado por la repartición de tierras, ¿sí? Por el tema revolucionario. La cuestión de la revolución, pudo haber sido afectado por también los cambios y las fluctuaciones de los precios de la uva y del vino en el mundo, etcétera. No pudieron haber sido diversas razones que se conjugaron y entonces acabaron con esta producción de vino, ¿no? Después hay otra parte de un productor de vino que está más en esta misma zona, pero no se vuelve propiamente a retomar en esta región. Se retoma en otras partes de San Luis más adelante, ¿sí? Con otros proyectos, y estamos hablando ya hacia la década de 1940 en Salinas de Hidalgo, donde hay producción de vino espumoso que le llaman la champán de punteros, o después ya en la década de los 60, 70, en donde hay producción de uva para producir, para la elaboración de vino en diferentes ejidos. Aquí son unos proyectos de la Secretaría de Agricultura en donde lo que buscan es la producción de uva vitis vinífera para la elaboración de vino. De vino. Sí, entonces es muy interesante lo que va a suceder porque sí se logra que algunos ejidos en diferentes partes, pero estoy hablando aquí ya del altiplano potosino, logren en estas partes del altiplano potosino el que se siembren grandes extensiones de uva, pero prevalecerá la producción, la siembra, la cosecha, a tal grado de que hay un momento en que en la década de 1980 se llega a tener sembradas hasta 900 hectáreas de uva. O sea, es muy considerable el volumen, ¿sí? Con una cosecha no muy exitosa, ¿verdad? Pero aún así la cantidad de tierra sembrada es muy grande, ¿no? Entonces tenemos que esta primera etapa en el sur de la ciudad, en el Valle de San Francisco, en el origen, en esta tradición que se desarrolla de la vitivinicultura, y posteriormente tenemos este otro desarrollo en el norte, en la parte del altiplano. Y tenemos entonces ahora este resurgimiento nuevo de la actividad tanto en el norte como al sur de la ciudad, en el mismo Valle de San Francisco, que eso es lo que me parece que es relevante, ¿no? Claro, a ver, entonces ahora sí ya pasemos a nuestros tiempos actuales. ¿Cuál es la relevancia de volver precisamente a esta actividad, a esta, pues digamos que ya podríamos hablar de una vocación también por parte de la zona hacia esta actividad? Sí, o sea, en realidad lo que tenemos es podríamos decir que hay ahí un rastro, una memoria, ¿sí? Enológica, ¿no? O sea, ahí se produjo vino, están las condiciones climáticas, están condiciones quizá ya ahora de capital y de inversión, ¿sí? Para poder desarrollar una industria de productora de vino en un espacio donde está comprobado que es factible la producción, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo sucede si nos vamos a un poquitito al norte de la capital, hacia Soledad de Graciano Sánchez. De Graciano Sánchez tenemos ahí también viñedo, ¿no? Tenemos varias casas productoras. 2 o 3 casas vinicultoras, ¿verdad? Sí, ahí que tenemos, por ejemplo, Pozo de Luna, ¿verdad? Está también 1881, recuerdo. Cordelia, Viña Cordelia.
por lo menos estos tres aquí. Tenemos Parras del Altiplano hacia Venado y acá hacia Moctezuma, Cava Quintanilla, ¿no? Y la Malaca, que me explicaba y veía los datos también, que es un productor de unos vinos dulces que está más hacia la zona de Río Verde, ¿no? Ya más así. Entonces tenemos incluso ese otro espacio, ¿verdad? Que por cierto es muy dulce de Río Verde. Sí, entonces ahí hay otras características por el tipo de suelo y tierra también. Así es. Entonces tenemos acá entonces este resurgimiento actual, ¿verdad? Ahora ya al sur de la ciudad, en el propio valle, en donde realmente podremos pensar ya, ¿verdad? Comprobar que surgió la vitivinicultura en San Luis, ¿no? Claro. Lo cual es interesante porque tenemos ahí, en este caso, por ejemplo, son dos casas productoras, ¿no? Una es Casa Fronda, de reciente formación, y Vinos Guanamé, que es anterior, vamos a estar pensando. Que ya tienen ya un poquito más de tiempo. Sí, deben tener ya unos 15 años realmente de que empezaron, ya 10, 15 años que sembraron viñedo y que empezaron con producción de vino, ¿no? Y que es vino de buena calidad. Y entonces estamos viendo que es el mismo espacio realmente del Valle de San Francisco, ¿no? Okay. Aunque uno está en las tierras de San Luis, otro está en las tierras de Guanajuato, ¿no? Pero pertenece entonces, como usted me lo dijo, a la misma zona que tiene que ver con el Valle de San Francisco. Sí, es propiamente Valle de San Francisco. A ver, doctor, ¿cómo digamos, volver a tener, digamos, un San Luis productor precisamente de esta actividad? No es fácil. No. Tampoco los programas agrícolas tampoco hablan mucho del tema de la vitivinicultura. Sin embargo, pues bueno, son esfuerzos que están teniendo empresarios tanto de Guanajuato como potosinos. Digo, el Guanamé es versión potosina, a pesar de estar en tierras guanajuatenses. Así es, sí, la familia es potosina, ¿no? Claro. Aquí ese es un punto muy interesante porque estrategias de empresas grandes, productoras de vino, que han resultado, por ejemplo, en Baja California, en Querétaro, en Nuevo Guanajuato, ¿no? Hacen una sinergia, hay que combinar factores, ¿no? Para la producción. De hecho, es algo que yo comento y hago como propuesta en un estudio que está próximo a salir, editado por el Colegio de San Luis. De San Luis, ok. En donde ya se han dado algunos pasos. Por ejemplo, si tenemos una región productora de queso, que es fundamentalmente en Villa de Reyes, tenemos un elemento ahí, ¿no? Y tenemos entonces ahora empresas productoras de vino, entonces hay rutas de queso y vino, claro, que ya ha habido intentos, sinergia, claro. Y hacer esa sinergia, ¿verdad? Es lo que ayudaría a promover entonces, así lo que podríamos llamar el enoturismo, ¿no? Es decir, esta idea de promover a la gente para que visite los lugares en donde hay, en este caso, la producción del vino y la producción del queso, en donde también lo que se atrae, ¿verdad?, es cuestiones de maridajes, de festivales, etcétera. Entonces, es una forma de combinar diversos factores, ¿verdad?, para poder generar esta sinergia que posibilite o detone ese desarrollo. Entonces, ahí se necesitan varias cosas, ¿no? Una de estas es, por ejemplo, una infraestructura carretera, cuestiones tan básicas incluso como la misma señalética, la buena señalética, claro, para poder llegar al lugar. Pues es algo de lo que carecemos, sí, pero pues bueno. Pero son factores que a lo mejor no se les pone mucha atención, pero son muy importantes. Claro. El tener también reunir, o sea, no solo que sean los productores de la región, sino de otras regiones, etcétera. Entonces, esas sinergias, digamos, son lo que podría contribuir precisamente a poder detonar de alguna manera y el incremento en la producción del vino, y el generar la atracción también turística en ciertos lugares. Entonces esto nos generaría... Que es un ganar-ganar, ¿no? Es un ganar de varios sectores, ¿no? Claro. ¿Qué tan abiertos se han mostrado las autoridades, desde las municipales hasta las federales, precisamente para generar precisamente estas condiciones para, pues digamos, llevar a cabo este tipo de proyectos? Bueno, tuvimos una actividad de donde hubo un conversatorio muy, muy interesante
donde participó la enóloga Remedios Pérez, quien ha estado durante muchos años promoviendo la cultura del vino en San Luis. También participó el cronista de Villa de Reyes, Cristóbal Martínez. Y entonces ahí teníamos también la presencia de la autoridad, por ejemplo, municipal de Villa de Reyes y de autoridades locales. Entonces, es decir, hay un interés, digamos, en saber promover, y en promover, ¿no? Y en buscar la estrategia para poder darle el impulso, ¿no? a esta porque no es solo una industria, sino son varias industrias, ¿no? Las que se benefician. Las que se benefician, ¿no? Sí, por un lado es la parte de los productores de vino, por otra parte de los productores de queso, por otra parte del sector del turismo, por otra parte podríamos ser más cuestiones de servicios, etcétera, ¿no? En cuanto a la calidad, doctor, ¿podemos decir algo? Porque lo decíamos desde el inicio, tienen varios factores los que intervienen precisamente desde la uva hasta la manera en que se fermenta el vino. Sí, digo, los vinos tienen su peculiaridad, ¿no? Cada uno de los vinos. También conforme va pasando el tiempo, el gusto del mismo vino va cambiando, ¿no? Entonces, podemos hablar de que ya tenemos, por ejemplo, caso de Vinos Guanamé, ya un viñedo ya de más años, en donde ya los vinos son más maduros, de más cuerpo. Incluso donde han experimentado ellos, ¿no? También con diferentes uvas también para saber cuál es la que le da su sello, ¿no? Su sello, exactamente. Así es. Entonces ese es precisamente el trabajo y cómo van logrando su firma y su sello estas empresas, ¿no? Entonces es lo mismo que creo que sucederá con Fronda con el tiempo, ¿verdad? Para ir encontrando su sello. Sellos que ya han encontrado otras vinícolas en Soledad o en Moctezuma y Villa de Arista, ¿no? Donde ya se pueden identificar algunas de las etiquetas por la calidad, por el gusto, el sabor muy puntual. Que creíamos que era impensable, ¿no? El tema del vino en San Luis Potosí. Pues no, muchas veces podemos pensar que no exactamente impensable, pero a lo mejor lo teníamos olvidado. Yo pensaría más que es un tema que había estado olvidado porque ahí estaba presente. O sea, estado presente, estuvo presente desde la década de 1960 por lo menos hasta la fecha, ¿no? Pero tiene unos momentos, ¿verdad?, de donde hay un poco más de interés y luego de repente desaparece, queda latente, ¿no? A ver, doctor, lo vimos con el mezcal que tuvo un boom. ¿Podría haber este boom del vino en San Luis? Yo creo que sí, o sea, sí es probable. Digo, tenemos ahorita, realmente serán 5 o 6 etiquetas. Querétaro tiene más de 20, Guanajuato tiene más de 40, ¿no? Pero tenemos 140 hectáreas sembradas, otros estados alrededor nosotros tienen más de 500, pero podríamos estar pensando que con el tiempo y con la misma calidad que van teniendo los vinos y su reconocimiento local, también es muy importante esos reconocimientos locales y para luego irlo replicando, pero algunos de ellos tienen presencias también ya internacional. Entonces yo creo que esto puede tener en un corto plazo ir teniendo mayor presencia de alguna manera internacional para poder de alguna manera hacer que el mismo productor vaya sembrando más hectáreas, ¿no? ¿El estudio que hiciste en qué consiste en sí? La idea del estudio es que era encontrar la huella, digamos, de la memoria enológica que y nos lleva al Valle de San Francisco y nos lleva a estas regiones en el altiplano y nos regresa, ¿verdad?, al Valle de San Francisco y lo que encontramos es que tenemos en esa memoria tenemos vestigios materiales e inmateriales. Entonces ahí ese es el otro factor. O sea, podemos tener también elementos de patrimonio cultural, patrimonio histórico, que vale la pena. Ahí es donde interviene también la autoridad federal, municipal, dependiendo de dónde están los patrimonios, en este caso de infraestructura, por ejemplo, acueducto, obra hidráulica, algunas evidencias arqueológicas de existencia de viñedo, de obra. ¿Las hay como tal? Sí, hay algunas cuestiones, algunas están en propiedad privada, son propiedad privada, pero es cuestión de ver incluso cómo pudiera tal vez a lo mejor generarse este museo del vino y ¿Los dueños se han mostrado abiertos, ¿no?, digamos, de esas propiedades privadas? Hasta donde yo sé, sí, ¿no? Si yo realmente había estado trabajando más
cuestiones de archivo, de trabajo académico, ¿verdad? Okay. Hasta ahora con el trabajo ya terminado he tenido más contacto con... pero la recepción ha sido buena, ¿no? Claro. Nosotros como, digamos, ahora sí que como ciudadano de a pie, ¿qué podemos hacer también, digamos, para involucrarnos en estas cuestiones, doctor? Pues probar los vinos. Probar los de allá. Bueno, mira, qué mejor recomendación. Sí. Siempre con medida, ¿no? Claro. Digo, es una cuestión, es probarlo, es conocerlos, tal como lo plantea la enóloga Remedios, Remy Marx, conocida por muchos de nosotros. Es la responsabilidad, porque el vino tiene un valor nutritivo y claro, hasta de salud, alimenticio, de salud, sí. Hay quien considera que no es así, hay quien considera que es así, ¿no? Entonces, en esa parte es, digamos, en donde el conducirse de manera apropiada, de reconocer los valores, ¿va?, del consumo de la bebida, tiene un valor, ¿no? Tiene claro, un valor cultural además, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tomar media copa de vino a la hora de la comida, claro, tiene un valor, ¿no? Tiene un valor nutricional, tiene un valor cultural, digo, hasta incluso la comida sabe diferente cuando uno toma un vinito. Sí, porque es precisamente la cuestión de los maridajes, y entonces uno puede encontrar que de una misma casa combina mejor un vino con un mole, combina mejor con unas carnitas, claro, sabe más bueno con un tipo de embutido, con unos quesos, un tipo de queso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podemos ayudar como ciudadanos, ¿verdad?, es tener el consumo de los productos locales en este sentido, ¿verdad? Incluso nos ayuda también comparar, ¿verdad? Esa es, digamos, una parte. La otra es si algunas ofertas, por ejemplo, de conocer el viñedo, etcétera, las visitas también son importantes. Claro, ahorita estamos temporada de vendimias, ¿no? Sí, ahorita la vendimia, sí, y están llenas, según me comentaban, ¿no? Sí, claro, la mayor parte. Mire, la verdad que no hay mejor experiencia que si puede ir a pisar un buen vino, ir a caminar entre las vid, entre las uvas, que la verdad es una experiencia maravillosa. Sí, porque además algunos viñedos pues son cercanos a la ciudad, entonces claro, dan esa oportunidad, ¿no? Que también tiene esas ventajas de que no implica un traslado claro, largo, etcétera. Claro, o sea, no hay que ir hasta Baja California, que pues también tiene su boom de vinos, o hasta Guanajuato, que también está muy adentro de Guanajuato, no está tampoco tan cerca. No muy cerca, ajá, y que bueno, que estas cuestiones, y que ya han ido experimentando, que también ya están probando con lavanda y con otras cuestiones en algunos lugares en Guanajuato, que ya ellos ya tienen como un poquito más de experiencia en este tema del vino. Bueno, sí, por ejemplo, van los policultivos o cultivos que pueden irse no juntando, pero que pueden ir de la mano con la producción del vino. Por ejemplo, es que si hay productores que están trabajando vid, puede haber productores que empiezan a trabajar la oliva, ¿no? Claro. Entonces empieza a haber campos de claro, aceitunas, y que todo va campos de lavanda, etcétera, ¿no? Entonces vas combinando cultivos, la actividad, y vas teniendo, entonces tendrías combinaciones de lácteos, de productos lácteos, ¿verdad?, de vinos y de aceitunas producidas en una región, ¿no? Claro. Una región. Y luego, si quieres, también ya del mismo mezcal, ¿no? Lo combinas para el final, ¿no? De postre, un mezcal al final, o un mezcal de aperitivo, ¿no? Según sea, ¿no? Ese es, digamos, una forma. Y la cuestión turística que se ve beneficiada en todos los servicios. Sí, pero sí es fundamental en este caso para lo turístico la cuestión de la infraestructura. Sí, para poder hacer que la gente llegue fácilmente, sea seguro y vuelva. Eso creo que motiva mucho, ¿no? ¿Cuándo presentas el tema del estudio? Bueno, estoy esperando que salga digamos, probablemente de la imprenta, que lo tengamos. Tenemos una presentación, porque es un libro colectivo. Hay hay 13 colegas que participan en él. Es un libro que coordinamos el doctor Juan Ortiz y yo, de un proyecto mayor que en realidad son 3 volúmenes, son 3 grandes volúmenes. Hay uno específico sobre patrimonio histórico, en donde hay un capítulo sobre el vino y otro sobre el mezcal. Hay otro capítulo, otro libro. También es parte importante del desarrollo de San Luis Potosí. Y también es en la región del Valle de San Francisco durante un tiempo, donde es una producción importante, y también hacia la parte del altiplano. Del altiplano. Ajá, tenemos, van, digamos, durante un tiempo están, digamos, a la par, incluso los propietarios
de las haciendas que producían vino, también producían vino de mezcal y vino de uva, ¿no? Claro. El otro volumen es el de patrimonio cultural, y ahí viene un capítulo sobre el pulque. Es interesante el capítulo del pulque porque había haciendas, no exactamente grandes haciendas pulqueras como en Tlaxcala o en Puebla, pero había producción de pulque. Doctor, tiene que volver, ahora que esté a punto de presentarse este estudio, porque seguramente pues, es del interés de todos estas cuestiones, y más cuando pues, muchos desconocemos esta parte de la historia de San Luis Potosí. No sabemos todos la vocación que tiene San Luis Potosí, y que de verdad, pues bueno, lo hemos visto en los festivales del vino, cuánta gente está ávida precisamente de conocer esas cosas. Claro. Sí, de hecho la idea del proyecto es difundir estos resultados, porque esos son unos temas, pero hay muchos más temas, ¿no? Y el tercer volumen es sobre cuestiones del paisaje de San Luis, en las diferentes regiones, ¿no? Sí. Claro, y todas ricas, la verdad. Sí, y diferentes, ¿no? Muy diferentes, y la biodiversidad es una de las cuestiones que enfatizan, por ejemplo, los investigadores en este libro, es que quizá la zona árida en San Luis tiene una riqueza o una biodiversidad tanto como la zona baja tropical, cuando se pensaba que era mayor mucho mayor en la tropical. No todo es la Huasteca, la Huasteca. Entonces es muy interesante, este es este gran proyecto, ¿verdad? Y lo que yo estudio sobre este vino y la cuestión de considerarlo también como una idea de un patrimonio, y un patrimonio que tenga un futuro, ¿verdad? Es un pedacito, digamos, chiquito de toda la gran obra, donde participan más de 50 investigadores de más de 10 instituciones. Doctor Sergio Alejandro Cañedo Gamboa, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que regrese pronto. Cuando me inviten. Y seguramente, pues bueno, hay que seguir promoviendo este tipo de estudios, doctor, porque no solo es ir a probar el vino, también es conocer parte de la historia que nos conllevó a esto, ¿no? Sí, así es. Es importante en este momento el impulsarlo, creo, porque genera empleos, ¿sí? Produce riqueza, enriquece culturalmente, y de alguna manera nos da identidad, ¿no? Es parte de la propia idea, porque en San Luis hubo, digamos, esta identidad alrededor del vino en un momento, en unos lugares, ¿no? Entonces creo que podemos perfectamente retomarla, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también, quédense aquí y nosotros continuamos con más.